Módulo Métodos de moldeo. En este módulo podrás reconocer los diferentes métodos de moldeo o curado del hule y el adhesivo, así como las variables que afectan a este proceso, como los equipos que nos ayudan a controlarlas de manera adecuada. Elastómeros. Se pueden utilizar diferentes elastómeros para realizar el proceso de moldeo. En el pegado de hule metal existen dos grandes familias de hules. En la primera encontramos los hules para aplicaciones en general como son hule natural, nitrilo, nopreno, butilo, SBR, EPDM, los cuales se utilizan para piezas ya sea de antivibración, recubrimiento de tanques, rodillos, entre otros. En la segunda familia tenemos los hules especiales de elastómeros como los fluorados, los de silicón y de uretano, los cuales se utilizan en la fabricación ya sea de sellos, aisladores y cables eléctricos. Dentro de la industria existe un par de equipos que deben ser utilizados para control de proceso, como es el riómetro o como los molinos, para refrescar la mezcla de hule antes de su utilización. Principios básicos de adhesión. La adhesión ocurre cuando el elastómero y el adhesivo son moldeados. A continuación, se explica la reacción química que hace posible la unión de ambas partes. Es importante entender cómo reacciona el hule y el Chemlock utilizado. Ambos materiales requieren ya sea de temperatura y presión para que se lleve a cabo la reacción química. Cuando se colocan las piezas metálicas de Chemlock dentro de un molde y entran en contacto con el hule, las partes reactivas de ambos materiales reaccionan creando un puente químico entre ellos. En la figura se puede observar las cadenas de polímero tanto del hule como el adhesivo, y cuando éstas se juntan con ayuda de temperatura se llevan a cabo dichos enlaces. La ventaja de los adhesivos Chemlock es que protegen a las piezas metálicas contra agentes externos como puede ser agua salina, glicoles, aceites, temperatura, entre otros. Es de suma importancia tomar en cuenta que el Chemlock comienza a activarse a partir de los 138 grados centígrados, esté o no en contacto con el hule. Por consiguiente, la adherencia óptima se obtiene cuando el adhesivo y el hule curan al mismo tiempo. Técnicas básicas de moldeo. Así como existen diferentes métodos para aplicar el adhesivo, también existen distintos métodos para moldear el hule. Existen tres métodos básicos para el moldeo de piezas de hule con o sin inserto metálico. En el primer caso tenemos el método de compresión, el cual se utiliza piezas de hule soajadas llamadas preformas, que tienen el peso para llenar la cavidad. Como se observa en la animación, la preforma se coloca en el molde y posteriormente se cierra la prensa, esparciendo el hule en las cavidades del molde, siempre teniendo un pequeño remanente para garantizar piezas completas. Este tipo de moldes utiliza un número reducido de cavidades, que va de 1 a 6. En el caso del método por transferencia, podemos tener el mismo número de cavidades que el método anterior, o un poco más. Pero en lugar de pesar una preforma por cada cavidad, aquí se pesa una preforma para todas las cavidades. A diferencia del método anterior, aquí tenemos un plato intermedio donde se coloca la preforma. Al cerrarse la prensa, el contenido de la parte superior pasa a través del molde llenando las cavidades inferiores. En el siguiente método, que es por inyección, el número de cavidades aumenta considerablemente y puede ir desde 16 a 64 dependiendo del tamaño de la pieza. Aquí el hule es alimentado al molde de 3 piezas por medio de un husillo a una temperatura entre 70 a 80 grados centígrados, lo cual permite una viscosidad baja del hule para un llenado rápido de todas las cavidades, evitando el arrastre del adhesivo. En los 3 casos, el control de proceso estará a cargo de la reometría del hule y de la temperatura de moldeo. Otros métodos de curado. Si se requieren vulcanizar o curar piezas con adhesivo de grandes dimensiones, existen otros métodos que son más adecuados. Existen otros métodos para curar tanto el hule como el adhesivo. En primer lugar, tenemos la autoclave con vapor que se utiliza para la fabricación de rodillos. En segundo, tenemos los métodos de vapor abierto que se utilizan normalmente para el recubrimiento de tuberías y de tanques. Y en tercer lugar, se encuentra la inducción,
y los hornos eléctricos o de gas, que se utilizan normalmente para procesos de postvulcanización. Además, existen algunos otros métodos especiales, como unidades de empalme y prensas de temperatura que se utilizan para reparar bandas transportadoras. Recomendaciones de moldeo. Por último, estas son las sugerencias a tomar en cuenta durante el proceso de moldeo. Use termopares para inspeccionar antes de la puesta en marcha y periódicamente durante el turno, para medir puntos calientes o fríos, lo cual nos dará como resultado ya sea un curado excesivo o falta de este. Es importante que los platos del molde permanezcan cerrados cuando no se usen para evitar pérdida de calor por corriente de aire. Evite el exceso de desmoldante, ya que puede provocar una baja adhesión. Evite el contacto de desmoldante sobre las piezas ya recubiertas. Es recomendable usar desmoldante de tipo semipermanente. El estado de activación del adhesivo es la clave para tener un curado al mismo tiempo con el hule. Recuerda que la masa del metal actúa como disipador de calor. Para moldes con gran número de cavidades, es recomendable utilizar cargadores automáticos de piezas para asegurar el calentamiento uniforme en todos los insertos antes del cerrado de la prensa. Utiliza guantes limpios para el manejo de las piezas recubiertas antes de la carga al molde. Esto fue el módulo Métodos de moldeo.